Bienvenidos y bienvenidas al primer podcast de roadtoperformance.com. En esta ocasión tendremos la oportunidad de charlar con el doctor Carlos Balsalobre, profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y creador de aplicaciones móviles para la medición del rendimiento deportivo. En primer lugar, darte las gracias, Carlos, por acceder a realizar la entrevista y dedicar un rato a nuestro blog, que también es un poco muy nuevo, este proyecto web que hemos arrancado, y también por ser la primera, que al final es como la aventura de quiénes son estos tíos y demás, así que te lo agradecemos mucho. Un poco la idea de la entrevista es que sea un formato muy corto, también dinámico, y donde tratemos varias temáticas, y al final que tengamos un guión, pues poder ir a lo mejor preguntando alguna cosilla y demás, ¿vale? A nosotros, nuestra idea inicial, sabemos que eres doctor en Ciencias de Actividad Física y el Deporte, pero nos gustaría más que te presentaras tú por la gente que a lo mejor nos está escuchando y que no nos conoce o no te conoce a ti, y quizás tú te definas mejor que nosotros. Sí, pues efectivamente, soy doctor en Ciencias del Deporte, me he ido especializando en alto rendimiento y mi interés siempre ha sido fundamentalmente lo relacionado con el entrenamiento de fuerza. Y bueno, en esa línea la verdad es que he tenido la suerte de irme especializando e ir trabajando, asesorando a algunos deportistas, a algunos equipos y tal. Empecé con unos corredores de alto nivel, que son con los que hice la tesis, y bueno, pues a partir de ahí he ido continuando con ellos, que sigo con ellos, y he tenido también la oportunidad de estar pues en equipos de fútbol, asesorado a un par de equipos de NBA y tal. Y bueno, aparte de eso, desarrollo aplicaciones para móvil, para medir el rendimiento. Entonces un poco compatibilizo o trato de compatibilizar todo eso, las clases en la universidad, la investigación, que trato de seguir sacando artículos y demás, sobre todo relacionados con el tema de evaluación del rendimiento, tecnología, fuerza y tal, y el tema de las aplicaciones y alguna asesoría puntual de estas. Vale. Nosotros hemos leído parte de tu tesis doctoral, principalmente porque Jorge Abruñedo, que es el otro cofundador de la web, y yo somos como los fanáticos del control de la carga, y al final vamos leyendo todo lo que hay. ¿Qué te llevó a estudiar la relación que existe entre el rendimiento, la fatiga, la carga? Pues es algo que siempre me ha interesado, y la verdad es que llegué a ese grupo en concreto de una manera un poco casual, porque el que era mi director de tesis estaba muy relacionado con corredores del Centro Alto de Rendimiento de Madrid, y fue él el que, digamos, encontró la disponibilidad de una muestra bastante amplia para ser deportistas de esa disciplina y de ese nivel, de esa talla. Y entonces pues nos interesó medir tanto a nosotros como en consenso con el entrenador, porque ya sabes que en alto rendimiento pues tampoco puedes hacer todo lo que idealmente quieres, ¿no? Sino que tienes que llegar pues con un consenso con las necesidades del propio entrenador, de los deportistas y demás. Y entonces nos interesó analizar cuál era la hipotética relación que pudiera haber entre cómo ellos entrenaban, cómo eso afectaba a ciertas medidas de rendimiento sencillas, como pudo ser por ejemplo el salto vertical, que lo medimos todas las semanas, y el propio rendimiento en competición. Entonces pues analizamos ahí un montón de variables de carga de entrenamiento, tanto externa como interna, y fue un estudio, la verdad, que chulo. Has comentado también que te encargas de desarrollar aplicaciones móviles. ¿Y cómo llegas a conectar estas dos partes, ¿no? Del control de la carga con el desarrollo de este...? Sí. Pues probablemente todo vaya hacia la época también de la tesis, porque yo me acuerdo que como era un estudio como de seguimiento, que estuvimos todo un año yendo todas las semanas, muchas veces, y ciertas variables se recolectaban todos los días y tal, pues tenía como que trasladar mucho equipamiento diariamente. Pues un encoder para medir la fuerza, una plataforma de saltos para medir el salto, células fotoeléctricas para sprints, el ordenador y muchos cables para conectar todo. Entonces, pues la verdad es que siempre, digamos, me planteé qué alternativa pudiera haber para simplificar un poco ese trabajo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que de hecho es mi primer estudio de investigación que yo he publicado nunca,
que lo hice cuando estaba ya ahí de estudiante de último curso en la universidad, con el que fue mi director de tesis. Y entonces, por aquella época, digamos que empezaron a popularizarse las cámaras de alta velocidad, unas que tenía Casio bastante chulas y demás para temas deportivos, para analizar el movimiento. Entonces hicimos un estudio sencillito de validación en el que comparamos la validez y la fiabilidad de grabar con esa cámara lenta Casio y luego meter el vídeo en el Kinovea en el ordenador y analizar los tiempos con el valor que nos daba el Optojump, ¿no? Entonces, como salió la validación muy bien y se demostró que la cámara lenta pues permitía medir con precisión en este caso el tiempo de vuelo, la altura de salto, pues en el momento en el que además fue como que coincidió mucho en el tiempo, unos pocos meses después Apple sacó el nuevo su siguiente modelo de iPhone, que era el iPhone 5S, que es el primer móvil tanto de Apple como de Android que tenía cámara lenta. Pues ahí es cuando, digamos, surgió instantáneamente la idea. Digo, qué genial sería poder utilizar estas capacidades de cámara lenta para hacer todo directamente desde el móvil. No tener que coger una cámara de cámara lenta profesional, pasarlo a un ordenador y hacer todo. Entonces, digamos que ahí fue cuando empezó a surgir la idea. Si no me equivoco, y corrígeme si es así, el proyecto que tienes donde se engloban todas estas aplicaciones es el Pocket Lab, ¿no? Sí, digamos que así lo he definido. No es que sea un nombre oficial, por así decirlo, porque las aplicaciones dentro de la App Store o de la Play Store pues son aplicaciones individuales. Pero cuando muchas veces digamos me llaman o quieren que hable de estos temas como en conjunto, no solo de una aplicación en particular, pues llevo desde hace mucho tiempo usando el término de Pocket Lab, porque efectivamente esa es un poco la filosofía de tener evaluaciones entre comillas de laboratorio pues en el bolsillo, un dispositivo. Ya hay aplicaciones que llevan algunos años en el mercado, que también tienen segundas versiones, ahora recientemente se añade la del cambio de dirección. ¿Cuáles son todas las aplicaciones que forman Pocket Lab? Pues la verdad es que son ya 9, son un montón, parece mentira. Unas son más populares, otras son menos populares, pero sí, básicamente cronológicamente empezó con MyJump, que es la primera y todavía sigue siendo la más popular por la versatilidad que tiene, que en muchos o la inmensa mayoría de deportes de una disciplina u otra pues antes o después se interesa medir el salto. Y entonces pues tengo esa, la de MyJump, luego vino Ranmatic, que es una que permite medir la mecánica de carrera. Luego vino MyLifts, que anteriormente se llamaba PowerLifts, para medir la velocidad de ejecución en ejercicios de fuerza, estimar la 1RM, analizar fatiga, etcétera. Voy a irlas contando porque si no se me pierde. Llevo 3. Bueno, luego saqué una que se llama Force Data, que es como una especie de demo que yo fui realizando mientras preparaba una que se llama Dorsiflex, que es una aplicación que permite medir la dorsiflexión esta no es de hecho mi única aplicación que no tiene que no se basa en cámara lenta, sino que usa el giroscopio del iPhone. Entonces, mientras, digamos, jugaba con los sensores del móvil y cómo poder acceder a los sensores de acelerómetro, giroscopio y tal, pues me salió la aplicación esa de Force Data, que es básicamente una aplicación que te registra esos datos en bruto y te los exporta, y la subí para no tenerla internamente yo, la liberé de manera gratuita y que la gente pues la usara para sacar, como te digo, datos en bruto. Por ejemplo, yo personalmente la uso en clases de biomecánica para enseñar pues algunas curvas de fuerza-tiempo o cosas así, ¿no? Tengo Nordics para medir el ángulo del ejercicio de isquiotibiales nórdicos. Recientemente la última que he sacado es esta que me comentas del cambio de dirección, que usa la misma filosofía de cámara lenta para medir el tiempo en diversos test de cambio de dirección, asimetrías de piernas y demás, y eso es un poco pues así a grosso modo el proyecto que hemos llamado Pocket Lab, ¿no? A nivel dentro de las aplicaciones, es verdad que no quiero profundizar en este tema, hay como mucha controversia, ¿no?, sobre la validez que tienen y demás, pero bueno, podríamos considerarlas como una herramienta low cost y accesible para Sí, bueno, la controversia en realidad no es tal. Lo que pasa es que hay un grupo de investigación en concreto que quiere que así sea, porque entra en conflicto de intereses con sus propios dispositivos. Entonces, la realidad es que la
creo que actualmente, y hay algunos artículos que puede que haya perdido del radar, porque no sé yo si en algunas otras revistas de menor impacto o algo así hay algo más publicado, pero que yo sepa, hasta la fecha hay más de 15 publicaciones de grupos de investigación de todo el mundo demostrando la validez no solo de mis aplicaciones, sino en general del método de cámara lenta, ¿no?, para analizar el movimiento humano. Entonces, efectivamente las aplicaciones no son tan precisas como un encoder de 2.000 euros o una plataforma de fuerza de 10.000 euros, pero tampoco pretenden serlo. Simplemente lo que quería era desarrollar algo que fuera suficientemente válido y preciso, y está demostrado que lo es, a un precio mucho más asequible, más razonable. Respecto a, por ejemplo, esa controversia que hay, que de hecho solo es con una de las aplicaciones, que es la de MyLeaf, para medir la velocidad de ejecución y todo esto, yo personalmente considero que ese artículo, que es el único que ha salido, porque todos los demás van en la otra línea, que dicen que no es fiable y tal, bajo mi punto de vista tiene errores metodológicos importantes, porque cuando analizas las diferencias en bruto entre dos observadores analizando el mismo movimiento, que es básicamente lo que hicieron, hicieron diversas comparativas, pero lo que más me llamó la atención es que cuando dos observadores, por ejemplo, yo tengo un iPhone y tú tienes un iPhone, y analizamos a un sujeto levantando, pues el error absoluto entre lo que te sale a ti y lo que me sale a mí es el equivalente a que nos confundamos en 20-30 imágenes. Es decir, que yo selecciono manualmente, pienso que el despegue es esta imagen y tú piensas que es 20 o 30 imágenes después, y ese error es una barbaridad. Lo normal siempre, cualquiera que haya usado la aplicación, es dudo si es esta imagen, la siguiente, 2 más, 3, 4, pero 20-30 es demasiado. Entonces probablemente esos resultados digamos están, no digo que estén tergiversados, pero lo que puede estar tergiversado es la conclusión, porque viene derivada de unos datos que no parece que hayan sido recolectados de una manera correcta, quizá por no saber usar apropiadamente la aplicación, o algo falló en la grabación de los vídeos o en la importación, lo que sea. Pero bueno, al margen de esas pequeñas discrepancias derivadas de ciertos grupos y tal, pues la idea de las aplicaciones efectivamente fue eso, ¿no? Proporcionar algo, o tratar de proporcionar algo que fuera lo suficientemente válido y fiable como para poder medir ciertos valores del rendimiento deportivo de una manera mucho más asequible y de campo. De cara al futuro, ¿tienes pensado alguna nueva aplicación o ya empezar a mejorar algunos aspectos? Bueno, las actualizaciones siempre están ahí en mente, y de hecho es prácticamente obligatorio, porque cada año en septiembre el sistema operativo se actualiza, entonces siempre hay que retocarlas, siempre hay alguna función nueva que meter o cambios que piden los usuarios. Oye, pues a mí me gustaría que apareciera esto o esto otro, pero lo que es aplicación nueva como tal, de momento no tengo nada en mente. Una pregunta un poco más general, por cerrar esta parte de las aplicaciones. En el ámbito del rendimiento deportivo, en el que tú trabajas, ¿hacia dónde va la tecnología? ¿Dónde crees que va el desarrollo? Pues yo creo que a utilizar cada vez más sistemas que sean lo menos invasivos posible, y que el deportista no... O sea, idealmente, lo utópico incluso podría ser... sería que hubiera una tecnología tal que permitiera evaluar o monitorizar al deportista sin que él ni siquiera se esté enterando de que le están evaluando, ¿no? Porque muchas veces los deportistas son reacios a hacer test, consideran que se pierde tiempo, o algunos tipos de test son bastante invasivos y demás. Entonces, pues todo lo que tenga que ver con las tecnologías wearables, con las tecnologías basadas en tracking, en GPS, en cámaras de vídeo, pues es hacia donde va. Y todo eso unido con, por ejemplo, es una de las cosas que a mí más me fascinan, y creo que es uno de los puntos fuertes del futuro cercano de la tecnología del deporte, es la realidad aumentada, que es la realidad aumentada es eso de poner capas digitales encima de la realidad, ¿no? Entonces, cuando empiecen a hacerse más populares, pues las gafas de realidad aumentada, que tú lleves puestas y veas a tu deportista y te aparezca en tiempo real diversos datos de su rendimiento, pues eso es algo que parece muy todavía de ciencia ficción, pero que no está tan lejos. Sobre esto que comentas, ya empiezan a haber pruebas con la NBA, en los playoffs de este año empieza ya a verse datos de porcentaje de acierto en diferentes zonas del campo y demás, ¿no? Eso hace referencia a eso. Efectivamente. Al hilo de esto, hace muy pocos años se empieza ya a conocer como la figura del Sports Science, aquella persona que viene del mundo del rendimiento, pero que ya empieza a tener mucho conocimiento científico y empieza a aplicarlo al día a día, ¿no?
¿Te podrías considerar un Sports Science por el desarrollo tecnológico? Quiero creer que sí, pero bueno, eso depende un poco. El tema de la figura del Sports Scientist, el problema es que aquí en España pues no está muy implantada, por así decirlo. Al igual que en otros países, pues es tremendamente común que todos los clubes tengan un departamento de Sports Science, pues aquí no lo es tanto. Entonces, bueno, en realidad, aunque el término es así como muy cool y tal, en realidad no es más que, bajo mi punto de vista, pues aplicar principios científicos, lo que llaman algunos el evidence-based training, ¿no? Como entrenamiento basado en la evidencia científica, pues en definitiva, para tomar decisiones. Es decir, para ayudar a la decisión de este jugador debe jugar más, debe jugar menos, o debe entrenar más, debe entrenar menos. Entonces, un poco la figura del Sports Scientist o el del analista de datos de rendimiento va en esa línea, utilizar cada vez más evidencia científica e instrumentales tecnológicos y demás para tomar la decisión de si el jugador debe entrenar más, menos, y cómo administrar los esfuerzos. Es algo que va creciendo. Cada vez es más frecuente, no ya incluso como tal figura de Sports Scientist, pero cada vez es más frecuente ver en los cuerpos técnicos pues preparadores físicos o recuperadores o lo que sea, que son también o doctorandos o doctores en ciencias del deporte. Entonces eso pues da en definitiva esa figura de Sports Science. Bueno, por nuestra parte un poco la entrevista quedaría aquí. Sí que te queremos abrir como un último turno de si quieres trasladar algo a nivel de como tips o recursos sobre tus aplicaciones, sobre el ámbito del rendimiento que quieras. Vale, bueno, como por ejemplo como tips que comentas, que además me lo suelen preguntar bastante para el tema de las aplicaciones, por ejemplo, y va a parecer una tontería, pero me hace gracia porque con JB Morin, que es un buen amigo y un referente mundial, siempre hablamos de que lo primero es saber utilizarlas bien, porque hay muchas veces que las críticas vienen derivadas de un mal uso de la aplicación. Por ejemplo, se sabe que, y esto es algo que los programadores, o sea, que no se puede cambiar, que está inherente en el sistema operativo, que cuando tú grabas un vídeo tanto en iPhone como en Android en cámara lenta y se lo quieres pasar a otra persona, por ejemplo, eso es algo muy típico. Tú le dices a tu deportista que se grabe y tú le analizas, o lo grabas tú y te lo analiza el becario o el compañero si estás en un proyecto de investigación, etcétera. Pues cuando tú grabas un vídeo por defecto, tanto el inicio como el final se ponen en velocidad normal y el centro en velocidad lenta. Es básicamente como para dar un efecto guay de cámara lenta rápida, ¿no? Pero claro, eso distorsiona o puede distorsionar la medida del rendimiento, porque si justo, por ejemplo, el inicio del salto o el inicio del levantamiento o el sprint o lo que sea te pilla en esa transición cámara lenta rápida, el tema de los frames se trastoca y los resultados salen bastante disparatados, ¿no? Entonces probablemente ese puede ser uno de los problemas de aquellos a los que les salen resultados muy raros que están por ahí publicados, o cuando te escriben por el Twitter y te dicen, oye, que me ha salido un salto de 80 centímetros y tal, ¿no? Pues hay una sección en todas las aplicaciones en el menú que pone tutorial, y ahí se encuentran, entre otros, tips y consejos para corregir ese error, que no te surge si lo grabas directamente tú mismo y analizas en el momento, pero cuando tú quieras ese vídeo exportarlo para que lo analice otra persona o analizarlo en otro momento, pues te puede ocurrir ese problema, ¿no? Entonces básicamente es tan sencillo como meterte en la aplicación de galería de tu móvil, darle a editar y convertir todo el vídeo en cámara rápida, o sea, en cámara lenta. Es algo bastante sencillo, pero que si no lo haces o no lo conoces puede dar o puede dar pie a errores muy grandes, ¿no? Entonces, en cuanto al uso de la aplicación, lo único que recomendaría es que se lean las instrucciones de uso, y si salen cosas raras o muy alejadas de la realidad, que revisen esos tutoriales, porque ahí probablemente estará la respuesta a todos los problemas. Vale. Bueno, por nuestra parte nada más, Carlos, agradecerte una vez más la predisposición y las ganas de charlar un rato. Un placer. Y bueno, estamos en contacto. Vale, fenomenal.